Durante la primera mitad del siglo XIX, la política europea parecía estar dividida en dos bandos. Por un lado, los liberales proponían la división de poderes, la promoción de los derechos civiles y el libre mercado. Por su parte, los conservadores buscaban defender al antiguo régimen, es decir, a las monarquías absolutistas, la defensa de los privilegios del clero y la aristocracia y la religión de Estado. En este video, analizaremos la tercera unidad de nuestro temario, Pensamiento y movimientos políticos sociales del siglo XIX. Primera parte, liberales y conservadores y unificaciones nacionalistas. Las guerras napoleónicas dieron como resultado el establecimiento de gobiernos liberales por toda Europa. Pero tras una fracasada campaña militar de Napoleón en Rusia y su definitiva derrota en Waterloo, el proyecto liberal se vio frenado. Tras la derrota de Napoleón, las potencias absolutistas de Europa, los conservadores, se reunieron en el Congreso de Viena, con el objetivo de reestructurar el mapa político de Europa y restaurar el antiguo régimen. Además, Austria, Rusia y Prusia formaron la Santa Alianza, un acuerdo militar que pretendió defender el absolutismo y hacer frente a posibles revoluciones liberales que estallaran en el futuro. Sin embargo, los europeos ya habían experimentado la división de poderes y la soberanía popular, y habían visto morir a muchos compatriotas por aquellos ideales, por lo que, en las décadas de 1830 y 1840, estallaron nuevas revoluciones liberales por toda Europa, que permitieron inclinar la política europea en favor del liberalismo una vez más. Unificaciones nacionalistas. En Europa, a mediados del siglo XIX, se desarrolló el nacionalismo. Entendamos este concepto como un proceso histórico, en el que un grupo de individuos desarrollan un sentimiento de pertenencia a un territorio, su población, su cultura y su historia. En México, una expresión de dicho sentimiento de pertenencia es el performance que hacemos en la primaria disfrazados de niños héroes, conmemorando la batalla de Chapultepec. Unificación italiana. Los diferentes estados que hoy en día conforman Italia desarrollaron aquel sentimiento de pertenencia, identificándose como herederos de una historia común y gloriosa, la del antiguo Imperio Romano, por lo que buscaron unificar sus reinos bajo un solo estado-nación. Los antecedentes de la unificación italiana se remontan al movimiento Carbonario, un grupo de revolucionarios con valores nacionalistas y liberales que habían intentado unificar Italia desde 1820 sin mucho éxito. A pesar del infortunio de los Carbonarios, en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló un nuevo proceso de unificación. El reino que encabezó dicho proceso fue Piamonte y Cerdeña, cuyo rey era Víctor Manuel II. Dicho monarca logró unificar varios reinos del norte, como Lombardía y Parma. Por su parte, Giuseppe Garibaldi, un militar y político convencido de la causa nacionalista, impulsó una serie de revueltas en el sur y logró la unificación del reino de las dos Sicilias. A pesar de las diferencias entre ambos líderes, uno monárquico y otro republicano, en 1871 Giuseppe Garibaldi reconoció a Víctor Manuel II como el primer rey de Italia, y fue así que se unificó aquel estado. Unificación alemana. Los diferentes estados germanos, al igual que los italianos, desarrollaron una identidad nacionalista. Uno de los antecedentes de su unificación fue la creación de la Unidad Aduanera de Alemania, o Zollverein. Se trataba de una zona de libre comercio que permitió el desarrollo económico de la región. Además, fue un símbolo de la unión entre los estados germanos. El proyecto de unificación de Alemania estuvo encabezado por el Reino de Prusia, el más grande y poderoso de la Confederación Germánica. El rey Guillermo I y principalmente Otto von Bismarck, el llamado Canciller de Hierro, promovieron una serie de guerras con las potencias vecinas para integrar territorios al nuevo Estado alemán. El primer conflicto que llevaron a cabo los prusianos fue la llamada Guerra por los Ducados, contra Dinamarca, en la cual obtuvieron una rápida victoria, porque Alemania, y así lograron incorporar un par de territorios en el norte. El siguiente conflicto fue la Guerra Austro-Prusiana, donde Prusia pasó por encima de los austríacos en poco más de 2 meses y se aseguraron territorios como Hannover y Hesse. Por último, los prusianos llevaron a cabo la Guerra Franco-Prusiana, en la cual también resultaron vencedores. Tras el conflicto se firmó el Tratado de Frankfurt, en el que Francia tuvo que ceder Alsacia y Lorena a Prusia. Después de aquellas 3 guerras, Alemania consumó su unificación en el mismo año que Italia, 1871. En este video abarcamos 2 temas, liberales contra conservadores y unificaciones nacionalistas. Del primer tema recuerda lo siguiente:
Los liberales impulsaron las guerras napoleónicas y las revoluciones liberales de 1830 y 1840. Por su parte, los conservadores llevaron a cabo el Congreso de Viena y la Santa Alianza. En relación con el segundo tema, te dejo en pantalla un par de recursos que pueden apoyarte a recordar los aspectos más importantes de las unificaciones de Alemania y de Italia. Recuerda que si no tomas apuntes... ¡Hay tabla! Por último, te dejo las respuestas correctas de los reactivos del video anterior, y otros más que corresponden con la unidad que analizamos el día de hoy. Te dejo mi Instagram para que me sigas y espero que te suscribas al canal. Bye.